Vamos con la mañanera del día de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la segunda sala, sesionara para tratar el tema de la reforma eléctrica. Hoy dio respuesta el presidente de la República, reprochó a la Suprema Corte que se haya frustrado esta reforma. Cabe mencionar que desde que se presentaron los amparos quedó suspendida. Con esta decisión de ayer, bueno, pues ya se ha tirado. Él dice que todavía es impugnable, que van a presentar los recursos correspondientes. Sin embargo, pues ha quedado ya claro tras los debates, los argumentos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no será posible que pudiera pasar esta reforma si no hay antes una reforma constitucional, porque queda claro que se opone a los principios que se establecen en nuestra Carta Magna. A propósito de esto también, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ya anunció que irán tras el juicio político en contra de uno de los ministros, el ministro Pérez Dayán, por este tema de la reforma eléctrica. Bueno, a ver qué opina usted, ¿no? Juicio político por no haber estado del lado de la cuarta transformación de este proyecto. Pues bueno, ya después diremos las consideraciones. Tocó otros temas también el presidente, pero le hablaremos después de escucharlo en su reproche a la Suprema Corte, al máximo tribunal federal. Son dos cosas, ¿no? Una, que con la reforma energética, como ese era el distintivo de el gobierno de entonces, como de todos los gobiernos neoliberales, se modificaron las leyes, se reformó la Constitución para darle el mismo tratamiento a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, que a la Comisión Federal de Electricidad. Incluso hasta más privilegios para empresas particulares, como Iberdrola, por ejemplo, que a la Comisión Federal de Electricidad, algo que nunca había sucedido, porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, se nacionaliza en 1960 la industria eléctrica para garantizar a los mexicanos el derecho a la electrificación. Se avanza por eso desde el gobierno del presidente López Mateos en la electrificación de todos los pueblos de México, cosa que no iban a hacer las empresas particulares. Por eso, hasta en los pueblos más apartados hay energía eléctrica. Fue una decisión que tomó el presidente López Mateos. Hay hasta una carta que aquí leemos periódicamente de esa decisión histórica. ¿Cómo lo fue la expropiación petrolera en 1938? Entonces, se recupera el petróleo y se recupera la industria eléctrica. Y en el periodo neoliberal se apuesta de nuevo a la privatización, a la entrega del petróleo y a la entrega de la industria eléctrica. Entonces, se hacen esas reformas. Por eso se afecta a la Comisión Federal de Electricidad. El propósito era acabar con la Comisión Federal de Electricidad y dejar todo el mercado de la industria eléctrica a particulares.
Si nosotros no hubiésemos llegado por voluntad del pueblo de México, la participación de la Comisión Federal de Electricidad fuese del 10, del 15% de toda la producción de energía eléctrica en el país. Ahora, con muchos esfuerzos, vamos a dejar a la Comisión Federal de Electricidad con un 54% del mercado y atendiendo sobre todo a los consumidores domésticos, a las viviendas, donde se otorgan subsidios. Por eso no ha aumentado el precio de la energía eléctrica en términos reales. Nada que ver con España, con Estados Unidos, con otros países en donde está privatizada la industria eléctrica. La explicación y la interpretación del presidente de la República, esta interpretación histórica e ilegal, es parcialmente correcta. Sí tiene razón en parte, efectivamente, sobre las reformas que se hicieron, la nacionalización, lo importante que ha sido, lo estratégico que ha sido, el que el Estado mexicano sea el responsable, sea el que administre lo referente a los energéticos, tanto el petróleo y sus derivados como la producción de energía eléctrica. Sin embargo, el marco jurídico actual, esa reforma que se hicieron para permitir el ingreso de capitales privados e incluso extranjeros, se enfrentó y se enfrenta ahora a otras consideraciones. No nada más está por un lado la actual legislación, es decir, la actual Carta Magna, los artículos constitucionales, sino que además los tratados comerciales, el Tratado de Libre Comercio, que mire, dicho sea de paso, que hay más neoliberal que un tratado de libre comercio entre dos o más naciones. Bueno, aquí tenemos uno tripartito con América del Norte. Así que estas reformas se oponían y exponían al gobierno mexicano a sanciones severas. Con esta decisión de la Corte se evita que México sea llevado por incumplimiento a paneles de controversia, que son una especie de juicios por incumplimiento, y que esto derivará en sanciones para México, para el gobierno, pero que finalmente tendríamos que pagar los mexicanos con nuestros impuestos. Seguirá siendo un tema de debate porque la idea de una visión, la contrapuesta a la del presidente, es que haya equilibrio, que haya competencia, que se eleve la calidad de los servicios, de la producción, se disminuya también la producción de contaminantes, en fin. Y la visión del presidente es que mayormente, así, que si pudiera ser toda la producción de energéticos la hiciera el país, como lo intentó con Pemex, pero que ya no lo va a poder cumplir en este sexenio, no va a alcanzar la autosuficiencia energética, y si no, ya lo verá usted dentro de unos meses, no la van a lograr. Tampoco, pues, esto sucede con la Comisión Federal de Electricidad. Si usted ha tenido el privilegio, la fortuna, la oportunidad de viajar al extranjero, sobre todo de residir en algún momento, o conoce gente que lo haya hecho en otros países del mundo, hablo de los países desarrollados, pues habrá notado que todo esto que presume, ¿no?, una empresa de calidad mundial y todo esto que nos cuentan de la Comisión Federal de Electricidad, pues no es más que mercadotecnia, porque nada que ver con la producción, la eficiencia, la calidad en los países desarrollados, que han forjado esta competencia, porque cuando hay competencia, todos los que producen energía se esfuerzan por dar mejores precios, mejor calidad en su servicio, que no haya apagones, que no haya fugas de electricidad, que no tengan problemas con su servicio los consumidores. Mire, en un país desarrollado, donde la industria eléctrica se ha consolidado y ha tenido avances de alta tecnología, cuando se llega a ir la luz es por algo verdaderamente extraordinario. Vamos, hasta nota en los periódicos es. Imagínese usted que nosotros aquí, por cada vez que se le va a usted la luz, ahí en su casa, en su colonia, en el barrio, en la cuadra, nada más
Hoy en la mañana estábamos trabajando, haciendo los artículos del día de hoy, se nos va la luz. Bueno, si nosotros diéramos una nota por cada vez, una nota en los espacios noticiosos por cada vez que se va la luz, porque cada vez que hay un corte, que explota o que se daña un transformador, que un camión se lleva un cable y también nos deja sin luz, en fin, pues no, pues estaríamos hablando continuamente de eso. La realidad es que deja mucho que desear. La otra parte en donde el presidente tampoco, o sea, ahí nos lo dora, ¿no? No ha habido aumento en los precios de que paga el consumidor final, sobre todo en los domésticos. No ha habido aumento en términos reales, o sea, se vacuna ahí con lo de en términos reales, porque la queja que tienen los usuarios es que sí se ha incrementado. Y así como muchas otras cosas, nos lo dora, ¿no? Está subsidiado, pues sí está subsidiado, pero tenemos un servicio que de vez en cuando se nos va la luz. Un servicio que, mire, Cuernavaca, aquí nada más hace un poquito de viento y se va la luz. En algunos lugares más, en otros menos, pero en la mayor parte de la gente padecemos de esas ineficiencias de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues es un tema bastante complicado. Todavía el presidente le apuesta a impugnar esta decisión de la Corte. Ya veremos qué resuelven los ministros al respecto. Ya veremos también si procede o no el juicio político contra Pérez Dayán. El ministro que se excusó en la discusión sobre la reforma eléctrica y con lo cual se habría podido generar un empate al interior de la sala, de la segunda sala de la Suprema Corte, y pues esto habría tenido otro desenlace. Así que pues veremos, también sería algo inédito que nuestro país se llevara a juicio a un ministro, a un juicio político, ¿para qué? Pues para retirarlo de su cargo y para someterlo a un proceso de sanciones. ¿Qué sanciones? ¿Qué es lo que van a pedir? ¿Qué es lo que le van a demandar para que se procese judicialmente a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sería inédito, nunca habría sucedido en este país. No sabemos si, como en otras ocasiones, el presidente mañana vaya a decir, no, por ahí no va, mejor nos vamos por el plan C, vamos a lograr la mayoría en el Congreso, la mayoría calificada, y entonces que se reforme la Constitución.